Vamos a estar yendo a la palabra de Dios, vamos a estar buscando el libro de Colosenses, Colosenses capítulo 3. Libro de Colosenses, capítulo 3. Y del capítulo 3 vamos a estar leyendo desde el verso 13 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 3, verso 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Cerramos nuestros ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te ensalzamos, Señor, y te damos gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu espíritu, que llena siempre nuestro corazón. Gracias, Señor, por tus palabras, que siempre nos fortalece, nos anima, nos ilumina, nos enseña siempre el camino que debemos de seguir. Sea tu Espíritu Santo aclarando los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender y entender todas las cosas según tu perfecta voluntad. Mi Señor, nada podemos hacer nosotros sin ti. Ayúdanos, ilumínanos, confórtanos, fortalécenos. Extiende tu mano en esta noche, reprende toda opresión, toda operación del maligno sea destruida y deshecha en el nombre de Jesús de Nazaret, y gracia abundante nos sea dada. Padre, gracias. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Son dos palabras muy importantes que el apóstol Pablo habla a la iglesia. El Espíritu de Dios, el Señor habla a la iglesia diciendo: soportándoos y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Hay un pasaje donde Pablo habla, dice, por vuestra humana debilidad. Si bien nosotros hemos muerto, hemos creído, hemos muerto, hemos nacido de nuevo y tenemos en nuestro ser una vida espiritual, y aunque creemos que el hombre viejo murió, pero él está ahí con toda su sustancia. Por eso Pablo, en el libro de los Gálatas, él habla de las manifestaciones de la carne. Y él dice: manifiestas son las obras de la carne que son. Entonces manifiesta todas las obras de la carne porque están ahí. Es el apóstol Pablo el que nos enseñó a Dios a través del apóstol que lo que hemos creído hemos muerto juntamente con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Cristo y hemos sido resucitados juntamente con Él en un hombre nuevo. Es decir, eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña, y a su vez es el mismo apóstol Pablo que habla de nuestra naturaleza humana, y en cierta ocasión habla y dice: digo esto por vuestra humana debilidad, porque sabe que estamos yendo en crecimiento espiritual, y cuando se va en crecimiento espiritual, se va creciendo espiritualmente más del Señor y menos de nosotros, que es lo que una vez nosotros hemos estado viendo, que decía Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Entonces, en la medida que va creciendo el creyente en el conocimiento de la voluntad de Dios, en la práctica de lo que escucha, y de allí va a la experiencia que recibe por llevar a la práctica lo que ocurre, lo que ha oído, y de ahí el crecimiento que recibe, entonces va creciendo espiritualmente y su naturaleza humana allí va menguando. Entonces, como nuestra naturaleza humana está en nosotros, porque en ella nos movemos. Si nosotros sacáramos el cuerpo, entonces quedaríamos liberados de nuestro cuerpo, pero ya seríamos como un fantasma, un espíritu que no se ve.
Sin embargo, tenemos nuestro cuerpo, tenemos la vida espiritual y tenemos el combate. Primeramente, cada uno con uno mismo. Cada uno con nuestros pensamientos, el sentimiento de nuestra naturaleza humana, las inclinaciones humanas de nuestra naturaleza, y de ahí el crecimiento espiritual para tener el dominio propio, el dominio de dominar nuestra naturaleza, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y llevar cautivo todo pensamiento al pensamiento del Señor, llevando cautivo al pensamiento de Cristo. Entonces nosotros nos encontramos que el apóstol Pablo dice, soportándoos. ¿Por qué dice soportando? A causa de la naturaleza humana. Si nosotros no nos soportáramos unos a los otros, no nos entendiéramos, porque nosotros miramos y cada uno es diferente uno del otro, es diferente en su hablar, es diferente en su caminar, es diferente en todas las cosas, cada uno es diferente uno del otro. No somos todos iguales, en nuestra naturaleza humana nosotros somos todos diferentes en el sentido de la forma de pensar, de hablar, de actuar, de obrar, somos diferentes. Y de ahí, al venir al Evangelio, nos reunimos nosotros, siendo ahora la familia de Dios, y nos encontramos con nuestra naturaleza humana. Y de ahí la necesidad de soportarnos. Soportar. Hay hermanos que han crecido más, hay hermanos que han crecido menos, hay hermanos que están para colaborar y ayudar para los hermanos o ayudar a otros, y hay otros hermanos que todavía son niños, piensan como niños, hablan como niños, actúan como niños, y como niños siempre se crea conflicto, problema, división, rencilla y un montón de cosas, las cuales el apóstol Pablo él quiere evitar. ¿Por qué quiere evitar? Porque la iglesia, para que crezca, tiene que estar unida en amor. Porque si no está unida en amor y no se soportan y no se perdonan, entonces ¿cómo va a tomar crecimiento una iglesia donde no hay unidad? Donde la naturaleza humana es la que gobierna y de ahí la rencilla, la pelea, la división. No puede crecer, es al revés. En lugar de crecer, decrece, vuelve para atrás. Sin embargo, el Señor a nosotros nos llamó no para que decrezcamos, sino nos llamó para que nosotros crezcamos. ¿Y cuál es la forma de crecer? Escuchando lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Entonces venimos a la iglesia, dijimos nosotros, a recibir la enseñanza del Señor, la instrucción del Señor sobre qué es lo que tenemos que hacer. Y hemos estado escuchando el problema, hermano, que nos habló el Señor de la lengua. Un pequeño miembro, cuán grande fuego enciende. Un gran bosque enciende un pequeño fuego chiquitito. Y de ahí Dios nos mostró la necesidad de domar la lengua, de refrenar la lengua. El hombre natural no lo puede hacer. Pero nosotros que hemos muerto y hemos nacido de nuevo, tenemos una vida espiritual que Dios nos ha dado y tenemos el poder, la capacidad de refrenar nuestra lengua humana, de tal manera que no sea encendida del infierno, del fuego del infierno, sino que nuestra lengua, un miembro muy útil cuando lo ponemos en la mano del Señor. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra lengua en la mano del Señor, entonces la lengua habla por el fuego del Espíritu Santo de Dios y no es inflamada del infierno. El fuego del infierno no puede hacer nada ante el fuego del Espíritu del Señor cuando el hombre y la mujer se somete delante de Dios, y es una bendición. Lo que habla es una bendición, lo que dice es una bendición, lo que escribe es una bendición, cómo actúa es una bendición, y donde quiera que va es un hombre que deja bendición, porque es un hombre de bendición, como le dijo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, un hombre de bendición. Nosotros somos llamados para ser de bendición, no de maldición. Somos llamados para estar puestos a favor de los hombres, no en contra de los hombres. Somos llamados a estar puestos a favor de los hermanos, porque Dios no quiere que ninguno se pierdan, sino que todos vuelvan al arrepentimiento. Los hombres vuelvan al arrepentimiento y la iglesia quite de sobre de sí esto que el apóstol Pablo dice, el no querer soportarse. Vio que a veces la persona dice, y yo no lo soporto más. Cuando la persona dice, yo no lo soporto más, está diciendo, yo no tengo el amor de Dios. Sin embargo, el amor de Dios fue derramado dentro de nuestro corazón
Y dice que el amor todo lo soporta. Si el amor de Dios está en nosotros y la Biblia dice que todo lo soporta, ¿cómo voy a decir yo no lo soporto más? Cuando usted dice no lo soporto más, usted está confesando algo que a usted misma se está impidiendo que alcance, porque usted lo dice, lo que usted diga tiene poder. Por eso la Biblia dice, el débil, ¿cómo está? Uy, estoy débil. Bueno, decís que está fuerte, decís fuerte soy. Y cuando la persona empieza a decir, yo soy fuerte, empiezan a entrar fuerzas espirituales, porque se mueve un entorno espiritual. Y cuando la persona dice, no lo soporto más, entonces ella misma o él mismo se cierra la puerta y dice, no lo soporto más, no lo soporto más, no lo soporto más. Sin embargo, nosotros tenemos que ser al revés. Tenemos que saber que el amor de Dios está dentro de nuestro corazón y no podemos decir no lo soporto más si el amor todo lo soporta. Pero la única forma que yo no soporte más es que no esté el amor de Dios. Pero si está el amor de Dios dentro del corazón, la Biblia dice todo lo soporta. Quiere decir que no hay presión que venga sobre el amor que lo haga explotar o que lo rompa. No, soporta y le ponen más peso y soporta y le ponen más peso y más peso. El amor dice que todo, no hay peso que lo destruya, nada ni nadie puede romper y destruir el amor de Dios que fue derramado y está dentro de nuestro corazón. No hay peso que le pueda hacer. Por eso nosotros tenemos que confesarlo con nuestra boca. En lugar de decir no lo soporto más, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué diferencia. Uno dice no lo soporto más, cierra el cielo. Pero usted dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Abre el cielo y los ángeles están a su favor. Por eso el apóstol Pablo, él dice, soportando, ¿cómo no se van a soportar? Son hermanos. Son hermanos, ¿cómo no se van a soportar? Entre los hermanos siempre hay diferencia de una cosa, diferencia del otro. Siempre va a haber diferencia. En los hermanos carnales, usted observe, siempre hay diferencia. Cuando son chiquitos hay diferencia, cuando son más grandes hay diferencia. Siempre hay diferencia en algo, pero el hecho de que haya diferencia no dejan de ser hermanos. Entonces están un poco con diferencia uno con otro, pero vaya, métase en contra de uno de ellos a ver cómo el otro viene a defender. ¿Qué haces? ¿Qué te metes con mi hermano? Ah, pero ¿cómo? ¿No estaba peleado vos? Sí, yo puedo pelearme con él, pero vos no. Te metés y te vamos a dar entre los dos. ¿Se da cuenta? Entonces quiere decir que esa hermandad que se ve en lo natural, esa hermandad tiene que existir en la iglesia en lo espiritual. En la espiritual podemos tener diferencia de pensamiento, de idea, lo hablamos, lo conversamos. Por eso Jesús dijo, si tenés un problema con tu hermano, andá y habla con tu hermano, habla con él, poné tu posición. Hablando se puede llegar a un entendimiento, entonces se conversa, se dice, se habla, entonces se llega a un buen fin. Pero si eso se mantiene y en lugar de hablarlo se va dejando dentro del corazón, eso va creciendo y luego llega a ser una raíz de amargura que después se hace difícil. Cada día es más difícil de arrancarlo del corazón. Cada día es más difícil. Por eso dice, soportándoos unos a otros y perdonando. Y tienen que mirar cómo han sido perdonados. Perdonando de la manera que Cristo perdonó, así lo tienen que perdonar a ustedes, como Cristo los perdonó. Ahora, usted observe cómo Cristo los perdonó. Cuando Cristo nos perdonó, cuando Dios a nosotros nos perdonó, tomó nuestra falta y lo echó en lo profundo de la mar. Nunca más se acordó de la ofensa que nosotros le hicimos a Él. Es decir, nuestros pecados fueron lanzados a lo profundo de la mar y Dios se olvidó. Entonces, si Él es así y nosotros vamos camino a alcanzar la imagen de Cristo, y Pablo dice, sé imitadores, como hijos amados, sé imitadores de Dios como hijos amados, entonces ¿cómo nosotros no vamos a imitar a Dios? Pablo dice que tenemos que ser imitadores, y hay un montón de cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo e imitándola en la medida que Dios nos lo va revelando. En la medida que nos va revelando, nosotros tenemos que ir tomando la palabra de Dios y ser imitador de Dios como hijos amados. Y una de las cosas que hace el Señor, una de las cosas que hace Dios es perdonar. Por eso el apóstol dice, perdonándoos. Entonces usted vea, Dios perdona. Y si Dios perdona, ¿cómo yo no voy a perdonar?
Si Dios perdona, Dios que es mi Padre perdona, ¿cómo yo no voy a perdonar? Entonces la necesidad de dar el perdón. ¿Por qué? Porque cuando uno no perdona, uno solo se hace mal. Cuando a veces falta el perdón y hay en el corazón esas cosas, esa raíz de amargura, hay personas que se enferman por esas cosas, se sienten mal, se sienten enfermos a causa de lo que tienen adentro, que lo tienen que desatar. Y la única manera de desatar es perdonando. Por eso Jesús dijo así: si tu hermano tiene algo en contra de ti, ve tú y habla con tu hermano. Si te has logrado entender, ganaste. Quiere decir que había hermanos que tenían hermanos perdidos. No perdidos que estaban lejos, no, perdidos que no se hablaban, perdidos que no tenían una comunión como tenía que ser, perdidos que estaban separados, alejados. Entonces dice, si tu hermano tiene algo contra de ti, que te das cuenta que hay un distanciamiento, ve tú y habla, porque esa no es la condición del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo no está dividido, es un solo cuerpo. El cuerpo de Cristo no está dividido. Si el cuerpo de Cristo no está dividido, ¿cómo nosotros vamos a estar divididos dentro de la congregación? Por eso la necesidad de soportar. Nosotros miramos a los apóstoles y los apóstoles eran todos diferentes. No eran todos iguales. Lo miramos a Pedrito y era intempestivo. Pedrito ahí nomás agarró el cuchillo, la espada, le cortó la oreja mal. Ahí nomás él era impulsivo. Y después miramos a Tomás, Tomás un medio incrédulo. Lo miramos al otro traicionero. Lo miramos, cada uno de los apóstoles era diferente. Pero una cosa habían entendido, que tenían un llamado de Dios, que habían sido enviados a predicar el evangelio y que tenían que estar juntos a pesar de la diferencia que puede haber. Tenían que seguir caminando juntos. Nosotros encontramos en la Biblia una discusión que hubo justamente entre Pablo y Pedro, pero esa discusión que tuvieron para aclarar un asunto que estaban haciendo mal, no los llevó a que se separen y que se enojen o que se odien. En ninguna manera. Llevaron a aclarar la situación, a mostrar, a poner, hablaron, y luego que hablaron siguieron todo en paz y siguieron haciendo el trabajo que tenían que hacer. Porque si no hay acuerdo, ¿cómo se podrá llevar adelante un trabajo? La Biblia dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Y nosotros somos llamados para estar de acuerdo, para estar juntos y para llevar a cabo el trabajo que tenemos que hacer. Tenemos que evangelizar, tenemos que anunciar a las almas de Cristo, tenemos que llevar a los hermanos a la presencia del Señor. Hay un trabajo que nosotros tenemos que hacer y que no podemos nosotros volvernos para atrás, sino que tenemos que solucionar los problemas que tenemos por delante y seguir adelante sirviendo al Señor. Había dos hermanas en la iglesia de Filipos, había dos hermanas en la iglesia que habían sido compañeras del apóstol Pablo, trabajaron con él firmemente, lo ayudaron, eran mujeres de Dios, mujeres que realmente servían al Señor y colaboraron con el apóstol Pablo. Sin embargo, una con la otra tenían tirantez. Por eso cuando usted lee el capítulo 4 de Filipenses, verso 2, él hace un reclamo y dice, le ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, sientan lo mismo. ¿Cómo van a sentir diferente? ¿No ve que estamos peleando para el mismo ejército? ¿No ve que somos del mismo reino? ¿No ve que somos hermanos uno con nosotros? ¿No ve que ustedes son hermanas? ¿Cómo van a estar distanciadas de esa manera? Tienen que tener el mismo sentir. ¿Y cuál es el mismo sentir? No el sentir del Síntique, ni tampoco el sentir de Evodia, sino el sentir de Cristo. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El sentir de Síntique y de Evodia tenía que ser el sentir de Cristo como el sentir de nosotros. ¿Cuál es el sentir de Cristo? ¿Y cuál es el sentir de nosotros? Vamos a ver el sentir de Cristo y dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que os améis, que se amen.
Porque si ustedes se aman, entonces van a conocerlo de afuera que ustedes son discípulos míos. Pero si están peleándose, gritando y diciéndose cosas, eso no lo van a reconocer que son mis discípulos. Porque mis discípulos no funcionan así. El cuerpo de Cristo no funciona así. Por eso le dice a Evodia y a Sinti que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, le dice en los Filipenses, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Ellos combatieron, eran hermanas trabajadoras en la iglesia, hermanas que amaban las cosas del Señor, pero había un problema de su naturaleza humana una con la otra, que había que solucionarla. Había que solucionar ese problema, no se podía continuar con ese problema. Entonces dice, te ruego a ti, compañero fiel, que le ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyo nombre están en el libro de la vida. ¿Dónde estaba el nombre de Evodia y Sinti? En el libro de la vida. Eran mujeres de Dios. Eran mujeres de Dios, pero su naturaleza humana los llevó a dividirse, a actuar como niños. ¿Vio? Hay un pasaje donde el apóstol Pablo dice, habiendo entre vosotros celo, ira, contienda, dice, no soy carnal, estaba hablando de niños. Pero estas no eran niños, no eran ya, eran mujeres crecidas que conocían el Evangelio, la verdad, pero esa situación como que la superaba y tenían que solucionar ese problema. Por eso dice, soportándoos. Por eso decimos, no puede decir alguien, no lo aguanto más, no la aguanto más. ¿Cómo vamos a decir eso? Porque vamos a estar confesando que el amor de Dios no está en nosotros y realmente el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. No podemos hablar así. Cuando hablamos así, solo nos cerramos la puerta. Es como el perdonar es lo mismo, perdonar es exactamente lo mismo. El perdonar no se trata de un sentimiento, el perdonar se trata de una decisión de la persona, de perdonar. Usted decide si quiere perdonar o no quiere perdonar, pero es necesario el perdón. ¿Por qué es necesario el perdón? Porque nosotros hemos sido perdonados. Nosotros hemos sido perdonados por Dios, hemos sido lavados, hemos sido limpiados, hemos sido perdonados. Somos hijos del Señor y de ahí como imitadores de Dios aprender esta posición de ser hombres y mujeres perdonadores, que perdonen. Por eso hay un pasaje donde Jesús le enseñó el Padre Nuestro a los discípulos. Y entre esos versos dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces dice, perdónanos, porque nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que cuando no se perdona, hay un problema de comunión con Dios. Hay un problema de comunión con el Señor. Usted sabe que toda falta produce una división entre Dios y el hombre. Entonces hay un problema de comunión con Dios cuando no se quiere perdonar, porque el perdonar es una decisión. Usted decide, lo voy a perdonar, la voy a perdonar, o usted decide, no lo voy a perdonar, yo no lo voy a. Usted se encierra en que no, es una decisión suya. Y cuando usted se encierra en esa decisión, no lo voy a hacer, es como que le está dando lugar al diablo. Y el apóstol dice, no le deis lugar al diablo, no le deis lugar. Por eso Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quiere decir que tira el problema al profundo de la mar y nunca más se acuerda. Lo ve al hermano como si nunca le hubiera hecho nada. Es el verdadero perdón, el perdón de labio no. Sí, bueno, yo te perdono porque sé que tengo que perdonarte de boca, pero el perdón tiene que surgir del corazón. Cuando el verdadero perdón surge del corazón, no solamente dice con su boca que le perdona, sino que entabla una nueva relación con el hermano o con la hermana.
Es decir, vuelve a la relación primitiva que tenía de comunión. Porque eso que, bueno, yo te perdono, pero vos allá y yo acá, no es el perdón de Dios. No es el perdón de Dios. Cuando Dios nosotros nos perdona, Él restaura nuestra relación con Él y volvemos a caminar con el Señor. El verdadero perdón es así. El perdón de labio, el falso perdón, el perdón de boca, eso no lleva a una comunión. Pero el verdadero perdón, perdonando como Cristo, como Dios nos ha perdonado, eso lleva no solamente a que le perdone, sino que vuelva a la comunión con el hermano, vuelva a la comunión con la hermana. Es el verdadero perdón. Y hay un problema cuando no se perdona, porque si no perdona, ¿cómo va a ser perdonado? Por eso Jesús dijo en un pasaje, perdonad para que seáis perdonados. No juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis para que no seáis condenados, perdonad y seréis perdonados. ¿Y qué pasa si no perdono? Hay un problema. La Biblia, nosotros hemos estado viendo en una oportunidad cómo es que cuando Jesús habla del perdón, Él habla, si tu hermano tiene problema contra de ti, ve tú. Y luego de eso, Él habla del rey que hizo justicia y llamó a uno a pagarle su deuda. Usted lo conoce a eso. Y luego dice, así hará, dice Dios, si no perdonan a vuestros hermanos sus ofensas. Entonces, ¿cómo hizo ese rey? Le quitó el perdón. Primero le perdonó, pero como él no quiso perdonar a su consiervo, no lo quiso perdonar y lo puso en prisión, entonces ¿qué hizo el rey? Le quitó el perdón y lo mandó a la prisión. Entonces corremos el peligro de no perdonar, que Dios nos quita el perdón, y si nos quita el perdón, ¿cómo nos salvamos? Porque con la misma medida que nosotros medimos vamos a ser medidos. Por eso dice, perdonándoos como Dios os perdonó en Cristo Jesús, el verdadero perdón. Entonces el apóstol dice, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Por qué? Por lo que somos hermanos, somos hermanos. Necesitamos soportarnos, sí, actúa como niño, el otro hermano actúa, no sé, como que parece que no le importa nada. Bueno, sí, tenemos que soportarnos, llevarnos, sobrellevar las cargas uno de los otros, porque estamos en crecimiento, vamos creciendo, alcanzamos una estatura, pero no alcanzamos todavía la medida de Cristo. Vamos rumbo a una perfección y tenemos miles de fallas. Miles de errores, los hermanos que pasan y no saludan al otro hermano y que justamente van pasando cerca y justo miran para otro lado para no mirar. Entonces eso es una actuación de una niñez. ¿Y qué tiene que hacer el otro? No hacer de cuenta como que no vio nada, dejar pasar por alto la ofensa. Lo que me hace me ofende, pero yo no lo voy a tomar como una ofensa y yo lo voy a saludar como tiene que saludarse cuando yo lo vea. No lo voy a escapar tampoco, aunque él me escape, yo a él no, porque yo lo amo aunque él no me ame. Entonces dejar pasar por alto la ofensa. Si nosotros, en lugar de dejar pasar por alto la ofensa, nos ofendemos por cualquier cosa nos va a dar ofensa dentro de nuestro corazón. Estornudó, estoy ofendido, me estornudó hacia mí. Tosió, estoy ofendido, tosió hacia mí, me quiere tirar los virus. Vamos a pensar cualquier cosa. Entonces el apóstol Pablo dice, soportando, ¿no ve que a veces accionamos como niños, hablamos como niños, nos movemos como niños, jugamos como niños, aunque no lo somos, porque ya alcanzamos un crecimiento espiritual, pero las actitudes son actitudes de niños que tienen que cambiar. Entonces Pablo dice, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces quiere decir que el perdonar es un aprendizaje que tenemos que llevar a cabo. Tenemos que aprender a perdonar. Y para aprender a perdonar, alguien nos tiene que hacer daño, nos tiene que hacer algo malo. Entonces nosotros tenemos que aprender, tenemos la oportunidad, la ocasión de perdonar a pesar que me haga el daño. Te perdono. Me hiciste el daño, pero no importa. Para mí es como que no me hiciste nada. ¿Por qué? Porque ya te perdoné de antemano. Ni siquiera tenés necesidad de venir a decirme, perdóneme, yo dije, yo hablé. Perdón, no me diga nada. Ya está perdonado, ya mi corazón ya lo perdonó. Olvídese. Yo ya me olvidé de todo eso. Olvídese usted también.
Es decir, ya antes que se produzca, de que venga a pedir, usted ya lo perdonó. Por eso uno de los párrafos del Padre Nuestro dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Por eso te pedimos perdón. Porque si yo no perdono, ¿cómo le pido a Dios perdón? Si Él me dice, con la misma vara que medí vas a ser medido. Así que yo mido con mi vara de justicia y no lo perdono. Entonces digo, Señor, perdóname. No se oye nada del cielo. No llega al cielo. ¿Por qué? Porque hay un asunto que tenemos que arreglar. Cuando no hay perdón, aparte, la falta de perdón hace que la conciencia, la persona no se sienta bien, hace que el corazón no se sienta bien, su salud, aún la falta de perdón lleva a que la salud se desestabilice en las personas y le tiene esto y tiene el otro y mil cosas a causa de lo que lleva dentro del corazón. Pero cuando se perdona como Dios perdona, entonces las cosas cambian. Usted perdona y de repente se siente diferente. Usted perdona y parece que las cosas ahora comienzan a caminar bien. Usted perdona y siente que Dios le escucha, que Dios le oye. Por eso la necesidad de perdonar, no estar atado. Todo lo que nosotros atemos acá en esta tierra está atado arriba en el cielo. Y todo lo que desatemos acá se desata arriba en el cielo. Así que lo que tenemos atado hay que desatarlo, hay que desatarlo. El problema de no perdonar lleva a la pérdida de la comunión con Dios, lleva a la pérdida de la comunión con Dios. Porque Él es el que dice, perdonándoos. Él, el Señor, es el que dice que debemos perdonar. Y el no perdonar nos lleva a la desobediencia y de ahí nos lleva justamente al distanciamiento, a la pérdida de la comunión con Dios que nosotros teníamos. Perdimos la comunión con Dios. ¿A causa de qué? A causa de lo que hay en el corazón de no perdonar. Por eso dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Entonces, mire lo que dice el Señor en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 14. Mire lo que dice. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Entonces yo pienso, así que yo no quiero perdonar, entonces Dios a mí no me perdona tampoco. Entonces descubro que el perdón es una decisión. Yo tengo que decidir perdonar. ¿Por qué? Nosotros hablamos de la naturaleza humana y hablamos de la vida espiritual. Tenemos dos naturalezas humanas, una espiritual y una humana, la carnal. En la carnal ella no quiere perdonar, ella quiere justicia. Pero la espiritual, no, la espiritual quiere obedecer al Señor. Y de ahí es quién es el que vence. Entonces el hombre espiritual es el que tiene que hacer uso del dominio propio y decir, no, yo quiero perdonar. Aunque mi naturaleza humana se quiere resistir, no, yo lo voy a perdonar. Porque la pregunta es, ¿quién es usted? ¿Quién es? ¿El hombre espiritual o el hombre carnal? El hombre viejo dice que murió, ese hombre viejo con todas sus mañas. La Biblia dice el hombre viejo murió y dice que hemos muerto y nacido de nuevo. Y de ahí usted se mira, ¿quién es usted? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es usted? Es como cuando vamos a tomar la cena del Señor, nos acercamos a la mesa. ¿Quién es el que está tomando la cena del Señor? ¿El hombre viejo que toma juicio o es el hombre espiritual que es una bendición, la Santa Cena? ¿Quién es el que se acerca? Porque el hombre espiritual oye lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. El hombre espiritual entiende la voluntad de Dios y hacia dónde lo quiere llevar el Señor. El hombre espiritual ama a Dios, ama su palabra y ama obedecer al Señor. El hombre viejo no.
No entiende las cosas que son del Espíritu, no las comprende y porque se han de discernir espiritualmente, él no las puede recibir. Pero el hombre natural, el hombre espiritual sí, ese es el que somos nosotros, ese es usted. Usted no es el hombre carnal, usted es el hombre espiritual, usted no es lo que era antes, eso era antes, ese hombre viejo murió, fue crucificado, muerto y sepultado. Usted es una nueva creación, tiene la capacidad de perdonar, la capacidad, es parte de la naturaleza de lo que hemos creído. Es parte, así como Cristo nos perdonó, nosotros también debemos perdonar, debemos. Por eso hay cosas que hay que perdonar. A veces hay cosas viejas que son viejas, pero que están guardadas en el corazón. Como no se perdonaron, entonces eso produce tristeza, dolor, amargura. Hay cosas viejas que tiene que sacar para afuera, perdonando como Cristo, como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Perdonando, es necesario perdonar. Entonces eso se produce que usted saca la raíz de amargura y va a ver la diferencia que es cuando usted perdona. Su naturaleza humana no quiere, déjela a ella. La Biblia dice que el hombre viejo murió. Usted es el hombre nuevo. Tome la decisión, porque el perdonar justamente es una decisión voluntaria de la persona. Usted es la que decide qué va a hacer. ¿Sigue con eso o perdona como Dios la perdonó en Cristo Jesús? Yo soy el que decido. ¿Perdono o sigo con lo que tengo? No, yo quiero perdonar. Yo quiero perdonar. ¿Y usted? Somos llevados a aprender, debemos aprender a perdonar, debemos aprender a perdonar. Es la naturaleza de los santos el perdonar. Debemos aprender a perdonar para no perder la comunión con el Señor. Debemos aprender a perdonar para libertar nuestra conciencia de esa amargura para que podamos tener paz interiormente, la paz del Señor. Debemos aprender a perdonar para que si estamos en nuestra salud mal por esa causa, nos mejoremos y nos pongamos mejor. Debemos cerrar de una vez por todas sucesos dolorosos del pasado, olvidando a lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está adelante. Perdone. Por eso Pablo dice, soportándoos. Y bueno, aceptar a la persona como son. Usted tiene hermano y usted aprendió a aceptar a sus hermanos como son. Uno de una manera, otro de otro. Aprendió a caminar y a andar con ellos y después a defenderse. En la iglesia lo mismo. Cada uno tiene su propio pensamiento y sus acciones, sus actitudes. Hay hermanos que son muy amables. Usted va, le da a la papá, hermano, con una alegría. Y hay otros que no. Parece como que están enojados. Así, como que lo mira como que fuera con odio encima, así. Aunque se hágale media sonrisa aunque sea. Entonces aprendamos a saludar a los hermanos con alegría. Tiene que ser una alegría ver a los hermanos, saludar a los hermanos, encontrarse con los hermanos. Tiene que ser una alegría dentro de su corazón. Es su hermano, con él va a estar en la eternidad. Con sus hermanos carnales, si no reciben a Cristo, nunca más lo va a ver. Pero los que están acá y recibieron a Cristo, lo va a ver siempre en la presencia del Señor. Eternamente vamos a estar. Cuando ya nos vamos, no vamos a sentir lo que sentimos ahora de la naturaleza humana, porque ella va a volver al polvo de donde fue tomada. Pero ahora estamos con ella y ella nos tironea para abajo para que le hagamos caso a ella. Pero nosotros oigamos y hagamos caso a lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Perdonándoos como Dios os perdonó en Cristo Jesús. Así que mis amados hermanos, toda amargura del corazón sea sacada. Perdonemos así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Y sigamos adelante unidos en amor rumbo a la perfección. Amén, hermanos.